Sean bienvenidos los presentes y también los que nos atienden por vía telemática. Buenas tardes de nuevo. Continuando con estas sesiones de las jornadas que llamábamos tradicionalmente molinenses, de homenaje al doctor Molina Orosa, que hoy ya convertidas en jornadas de medicina, porque tenemos unas celebraciones en Lanzarote, homenaje y recuerdo al doctor Molina Orosa, y otras en Fuerteventura, de homenaje y recuerdo del doctor Aristide Hernández. Para esta nueva sesión ocupa nuestra cátedra telemática, como decimos hoy, el doctor Antonio Burgos. Él es médico de la más enraizada, me gusta decir, tradición de los médicos canarios, porque estudió en mi Cádiz, donde tiene pues muchas relaciones importantes y muchas relaciones no solo para la investigación, para la medicina, sino también de amigos, ¿no? Y entre las Islas Canarias y Cádiz, pues hay también una gran relación desde el punto de vista pesquero. Es uno de nuestros expertos en problemática de las pesquerías y los problemas que la pesca ha generado en particular en las Islas Canarias y de manera muy concreta en Lanzarote. Es de los que tradicionalmente vienen participando en estas sesiones. Es verdad que ha ido más a Fuerteventura que a Lanzarote, pero ya con esta ocasión de hoy empata, así que nos lo podemos repartir con el cariño que tiene a la academia. Él es desde hace ya 4 años académico de número de nuestra academia y por tanto pues conocido por todos sin la menor duda, ¿no? Entonces hoy nos ha traído una conferencia pues un tanto especial, ¿no? Después de tantas glorias propiamente médicas o directamente médicas, ¿no? Pues hoy nos va a hablar, como pueden ver, sobre la medicina en la pintura, Goya y Van Gogh, ¿no? Somos todo oído, querido Antonio, así que paso a escuchar. Bueno, qué menos que agradecer como siempre a... Perdona por problemas técnicos, que si no con esto no se te ve. No, ya está. Así. Como estaba diciendo, que menos que agradecer a nuestro presidente su encomiable capacidad productiva que hace que cuando de alguna manera esporádicamente me comenta la posibilidad de participar, pues negárselo es una falta de consideración total con el empeño y con el sustrato de mantenedor permanente de nuestra academia. Y más en los tiempos en que vivimos, que la cultura parece que, más que cultura, hay una contracultura, como si la cultura realmente no fuera útil y realmente no tenemos más que ver, que renegamos hasta de la historia, incluso a nivel docente. Incluso dentro de la propia universidad hay carreras donde no se tocan los temas históricos como fundamento y necesidad de esa cultura. Pues bien, yo le agradezco a nuestro presidente que me haya invitado y les agradezco a ustedes que estén aquí para oírme. La verdad que este tema que voy a abordar a modo de justificación está relacionado con mi padre, con las memorias de mi padre. Mi padre para mí fue un hombre excepcional. Excepcional porque por su profesión estuve prácticamente, fue el que me preparó para hacer el bachillerato y me preparó durante mi infancia. Y fue el primero que me regaló un libro y fue el primero que me enseñó lo que era la pintura, porque él pintaba. Y además era un hombre que tocaba varios instrumentos.
entre ellos tocaba el violín. Yo, desgraciadamente, no me quedaron genéticamente ninguna reminiscencia para poder continuar una tradición que era familiar ya con mi abuelo. Sin embargo, con respecto a la pintura, sí. Yo pretendo transmitirles básicamente los fundamentos, después de haber hecho una revisión, de cómo la medicina, a través de la pintura, de los artistas, podemos hacer interpretaciones técnicas de lo que ha interpretado el pintor con respecto a la patología que él considera. Y he escogido dos genios de la pintura que, como les he puesto ahí, entre el nacimiento de uno y otro son más de 100 años, pero tienen una afinidad, que nacieron el mismo día del mismo mes, como algo curioso, pero sobre todo porque además tuvieron una influencia enorme en la pintura moderna. Así, por ejemplo, Goya, aragonés, está considerado uno de los pintores, uno de los artistas más influyentes de la pintura, me refiero a los artistas plásticos. Y además se le llama el padre de la pintura moderna. Mientras que Van Gogh, holandés, fue uno de los artistas más impresionantes del postimpresionismo, como veremos. Y además tuvo una influencia tremenda en la pintura a finales del siglo XIX y principios del XX. Y luego, para mí lo más importante desde el punto de vista médico es el carácter personal y original de ambos, así como las patologías y las dolencias que padecieron y que determinaron las diferentes etapas de sus admiradas e influyentes obras, como así lo reflejaron. La idea es hablar un poco de los antecedentes de cómo la medicina ha estado relacionada con el arte a lo largo de la historia, y posteriormente hablar de una manera como una pincelada, pero de necesidad de fundamentos, cómo se investiga la medicina en la pintura, para después necesariamente hablar de una manera muy, espero que muy concreta y sin alargar demasiado, la biografía de cada uno de ellos, fundamentalmente relacionándolos con los problemas de salud que tuvieron. Y además investigar ya en concreto esas patologías, y por último hacer una somera exposición de cada uno con respecto a aquellas pinturas que yo interpreto que nos transmiten precisamente esa patología que los pintores interpretan en sus cuadros. La relación entre el arte y la medicina, como decía, y los médicos es algo inexorable y que es inseparable a lo largo de la historia. Basta decirle algo que no tiene nada que ver con la pintura, como es el hecho de que de algunas de las momias egipcias podemos interpretar que murieron de tuberculosis y murieron de ciertas enfermedades. Escojo esto tan sutil, ¿verdad? Clásicamente, el artista, cuando realiza su obra, recoge al hombre de una manera somática lo que él ve por fuera y lo traslada al lienzo, considerando lo que él interpreta de psicología y de espiritualidad que él ve en esa persona, aunque vea somáticamente, aunque apenas tenga capacidad de penetrar. Con la observación de rasgos, formas, matices, coloridos, podemos afirmar que, sin ser médicos, los pintores expresan situaciones y aspectos que yo me atrevo a hablar de con ojo clínico, como si fueran expertos en patología y conocimientos anatómicos. Ahí tienen ustedes unas referencias de antecedentes de la antigüedad, de la medicina y el arte, como es, por ejemplo, a la izquierda, que tienen ustedes de un alfarero, de Socias, pues una escena de cómo Aquiles, 500 años antes de Jesucristo, después de quitarle una flecha a Petercio, le está haciendo un vendaje. Y a la derecha tienen ustedes a Eneas. Esto está relacionado con Pompeya. Esto es un fresco de Pompeya, y ahí donde se ve Eneas que está herido y está curándolo un médico, que es una de las representaciones más antiguas de una intervención quirúrgica y que ilustra un pasaje de la Eneida, de Virgilio, donde se describen las hazañas de este. La investigación de la pintura en la medicina se fundamenta en que
el estado de salud y enfermedad del pintor es el que realmente se manifiesta en las obras y que es un proceso neurocreativo. Tanto es así que podemos decir que con la psicobiografía, que es el término técnico que se utiliza, conocemos la personalidad del artista, mientras que con la psicopatobiografía conocemos la evolución de su obra, influido por la enfermedad que distorsiona la habilidad y la capacidad sensorial del pintor. En definitiva, el arte está relacionado con la neurología. La creatividad es un fruto de un acto mental. Los actos mentales son cerebrales y las enfermedades cerebrales pueden afectar al arte y a la creatividad. Y el artista es susceptible de deteriorarse y de enfermar, y de esta forma la neurología explica el mecanismo cerebral, como veremos, de la creatividad, el psiquismo del pintor y la enfermedad neurológica del artista, la psicopatobiografía, y su reflejo en la pintura. Todo arte visual se expresa a través del cerebro y por tanto debe obedecer a leyes cerebrales, ya sea en su concepción o apreciación. Cualquier teoría estética que no se base en la actividad cerebral sería incompleta y superficial, como textualmente revisé unos trabajos del doctor José María Pérez Fuyel de Zaragoza afirmaba. En definitiva, la creatividad podemos plantearla como un proceso de 3 fases: una fase cerebral, una fase técnica y una fase social, que están determinadas por el estado de salud y enfermedad. La fase cerebral es donde se gesta, se toma conciencia, viene la inspiración, mientras que la fase técnica es la de elaboración y verificación. Y la fase social es el reto de comunicación, que es donde nos hemos refugiado los médicos aficionados a interpretar la pintura para realmente conocer la capacidad de creatividad. Vamos a hablar, por tanto, de las biografías de Goya primero y después de Van Gogh. Goya nació en Fuente de Todos, Francisco de Goya y Lucientes, como se llamaba, y abarca un amplio y trascendente espacio de la vida española. Vivió 83 años. Nada que ver con los 37 de Van Gogh. Nada que ver. No ha habido ningún pintor en la historia de España tan comprometido con su tiempo, que dejara una visión tan mordaz y tan profunda. Él estaba muy influido por 2 épocas distintas, que además coincidieron casi con sus etapas vitales: la del optimismo de la Ilustración y del pesimismo de la guerra, en este caso la guerra de la independencia, y el oscurantismo. En cuanto a la formación académica de Goya, a diferencia de Van Gogh, evidencia su convencional y académico aprendizaje del dibujo y la pintura desde niño, por influencia y empeño de su padre, pintor de profesión, y en su prolongada vida de 75 años. Es decir, que él durante 75 años practicó la pintura ya con una formación. Investigaciones de sus distintas etapas como pintor, que así lo acreditan, determinadas por las patologías que padeció. De un modo resumido, podemos decir que hizo unas 900 pinturas, 800 litografías y 900 dibujos. En todo ello, Goya expresó plenamente el arte como expresión de sus vivencias y su visión del entorno que vivía. Y así lo veremos cuando comentemos algunas de sus obras. Pinturas al óleo, sobre lienzo, grabados, aguafuertes. Y en cuanto a los colores, que esto es muy importante, porque después cuando hablemos con Van Gogh veremos las aportaciones que este hizo, fueron colores luminosos, muy fáciles de comprender, pinceladas sueltas, menos en su última etapa, que utilizó fundamentalmente negros y grises. La obra de Goya, como he dicho, abarca no solamente la pintura de caballetes, sino también murales, grabados, dibujos, y su estilo evolucionó desde el rococó, pasando por el neoclasicismo hasta el prerromanticismo, y siempre interpretándolo de una forma muy personal y muy original. Sin duda alguna, Goya fue un hombre genial. Genial por su proyección artística. Era un elemento subversivo,
y subjetivo en su arte. Usó de la sátira y prevalece su visión sobre tradiciones clásicas. Fue precursor del modernismo, inspirando, reitero, a diferentes artistas posteriores, del romanticismo, del impresionismo, del expresionismo, del fauvismo y del surrealismo. La investigación de la medicina en la obra y dolencias de Goya la hacemos considerándolo a él como un enfermo, con evidencias de repercusión en la evolución de las diferentes épocas, como veremos, de su obra. Y que en definitiva lo que vamos a hacer es definir lo que se llama la psicopatobiografía, a diferencia de la psicobiografía, que es la que nos da la personalidad, como veremos después, y el perfil. Desde un punto de vista neuropsiquiátrico, la enfermedad influye en el psiquismo y este influye en la creatividad. Es un poco concreción de lo que he dicho anteriormente. La enfermedad, fundamentalmente, estoy hablando de una enfermedad orgánica, psicógena, y el psiquismo tiene que ver con la personalidad, el intelecto, la conducta y la capacidad emotiva que tiene el pintor. Y la creatividad viene repercutida por estas enfermedades con un retraso psicológico, con un enfoque de sensibilidad para los temas médicos que él proyecta en su pintura, una visión médica y, por ejemplo, la última etapa de sus pinturas negras y críticas contra la sociedad que vivía es un ejemplo. En definitiva, las enfermedades tienen en estos artistas efectos neurológicos, efectos psiquiátricos, y eso es lo que determina la creatividad. ¿Cuáles son los mecanismos que interpreto yo e interpretan los grandes grupos de investigadores que han hecho médicos, psicólogos, sobre las patologías y los mecanismos de Goya? Le llamará a ustedes la atención que en la parte izquierda hay un cuadro que no es de Goya, que es de Van Gogh, es un autorretrato, que tiene un vendaje en la oreja derecha, que ya veremos después por qué. ¿Y por qué lo he puesto yo aquí? Pues lo he puesto yo aquí porque, a modo simbólico, esta imagen es la culminación de las deficiencias psiquiátricas y psicológicas que tenía Van Gogh, que no se parecen a las de las que voy a hablar de Goya, pero que también tuvo algunas. Fundamentalmente, 4 son los orígenes de los mecanismos de las enfermedades de Goya, como ven ustedes ahí. Unas son enfermedades transmisibles, como era el caso de la neurosífilis y la malaria cerebral, que él tuvo. Autoinmunes, estos son cuadros muy especializados de investigaciones de los 5, 7 u 8 últimos años, que expertos médicos y expertos artísticos y psicólogos han encontrado y lo fundamentan con publicaciones. Más importancia tienen las psíquicas, fundamentalmente porque él tenía un trastorno, al igual que Van Gogh, bipolar, y las anímicas o psiquiátricas. Al igual que Van Gogh y muchos pintores, tuvieron problemas de toxicidad, fundamentalmente porque al emplear las pinturas, ellos les daban un carácter personalizado, no solo mezclando los colores, sino incluso a veces metiéndose en la boca los pinceles, y de esa manera ciertos metales pasaban al organismo, como es el caso del saturnismo, producido por pinturas derivadas del plomo, y en este caso el cinconismo, por la quina que le dieron para la malaria cerebral, que determinó comportamientos clínicos que ya pasaré a hablar. Desde un punto de vista de relacionar las etapas de Goya con sus enfermedades, hay una primera etapa zaragozana, entre 1760 y 1774, que ya él estaba formado por su padre y por la escuela de artistas que su padre lo introdujo, y posteriormente tuvo un ascenso social de gran impacto en Madrid,
entre 1775 y 1793. De esa época son los cartones para tapices, que son muy famosos, los retratos y el academicismo que él empleó. Y en el 93 tuvo la primera crisis de su sordera, que fue determinante para el aislamiento que ya a partir de ahí tuvo él y que tanta influencia tuvo en su obra pictórica. Goya es un retratista de la sociedad española, por eso sus 80 caprichos no son sino un reflejo del Goya ilustrado y crítico contra esa sociedad española. Sin embargo, podemos decir que las pinturas negras entre 1819 y 23 corresponden a un Goya atormentado, a un Goya introvertido, a un Goya aislado en una casona enorme, que hizo unos murales impresionantes, utilizando solo color negro y colores grises. Y por último, Goya tuvo que exiliarse a Francia entre el 23 y el 28, que es otra etapa. A diferencia de Goya, en el caso de Van Gogh, la dureza de su breve vida de tan solo 37 años marca con diferencia una intensa y febril actividad artística, ya que comenzó a pintar a los 27 años y murió a los 37, que fue la edad en que falleció, 1890. Él era hijo de un pastor protestante holandés que influyó mucho en sus valores, en su educación, y en sus primeros años asistió a la escuela de una manera discontinua, irregular. Posteriormente estuvo 2 años en un internado, estudió 2 más secundarias y a los 15 años dejó los estudios para no volver. Fíjense lo que les estoy diciendo, a diferencia de Goya. Abandonó la casa de sus padres y se trasladó a París en mayo de 1875. Su hermano menor, Theo, que estaba implicado totalmente en el comercio del arte, llevaba ya 2 años, conocía a los pintores más famosos de aquella época y Van Gogh pudo así ver las obras de los impresionistas y fue ahí donde se despertó en él esa gran pasión que tuvo por el arte. Posteriormente trabajó en una firma internacional de comercio en Londres y en París, y tengo que hacer hincapié en la trascendencia tan enorme que mantuvo con su hermano menor, Theo, que mantuvo su apoyo e influencia permanente a lo largo de toda su vida, e incluso veló su prolongada muerte después de como veremos, de aparente suicidio durante 48 horas al lado de él y hasta que murió. Pues bien, la relación entre ambos fue nutrida, y tan nutrida que Van Gogh escribió unas 2000 cartas y buena parte de ellas se las escribía a su hermano. Las cartas eran una auténtica, para que me entiendan, radiografía de su vida, de sus pesares, de sus inquietudes. Es tal que en algunas se describe de una manera clarísima el diseño previo que tenía en la cabeza para posteriormente llevarlo a pintar. Fue una producción enorme. Fíjense que produjo más de 900 pinturas, 1600 dibujos y acuarelas realizados en solo 10 años. Según estadísticas, para producir el número de obras en este periodo de años, fue preciso crear una obra cada 36 horas. El 21 de febrero de 1888 dejó París y se fue a vivir a Arles, al sur de Francia. Una época, vamos a decir, de plena realización de las más características de aportación de sus técnicas. Sin embargo, esa riqueza de aportación, donde se prolongó de alguna manera sus obras más importantes, están cargadas de tristeza y de tragedia por sus enfermedades psiquiátricas que culminaron con su trágica muerte. El estilo de Van Gogh, que es uno de los artistas más reconocidos en la historia del arte, revolucionó el mundo de la pintura con su estilo único e inconfundible. Sus obras están impregnadas de una intensidad emocional y una innovación del color y de la pincelada que la hacen inconfundible cuando uno ve sus cuadros.
siendo uno de los principales exponentes del post-impresionismo y que inspiró además el expresionismo y el saudismo. Podemos, intentando resumir, que la temática de las obras de Van Gogh las podemos agrupar con respecto a temáticas, a paisajes, a retratos, incluso a naturaleza muerta, como un cuadro que vamos a comentar después, y escenas cotidianas del entorno y de sus gentes. O sea, él observaba su entorno, él observaba a la gente. Él, recuerden lo que yo decía, que el pintor veía y lo expresaba en su pintura como con ojo clínico, como si fuera un médico, que tuviera conocimientos. Bien, y sobre todo tenía un enfoque emocional desbordante. En la representación de estos temas, él transmite una visión única del mundo, que en la parte de discusión hablaré sobre una obra de él, dos obras, que tuvieron una importancia y una trascendencia enorme, porque fue un apasionado del color y del brillo del espacio, de la luz. En cuanto a sus enfermedades, como ustedes ven ahí, he tratado de reflejar en esta gráfica que fueron patologías psiquiátricas fundamentalmente, a diferencia de las de Van Gogh, las de Goya. También él tuvo problemas muy importantes que le llevaron a trastornos de personalidad, epilepsia, y le llevaron al suicidio. También tuvo enfermedades transmisibles. Él frecuentaba los lupanares parisinos e incluso llegó a lograr que una prostituta se fuera a vivir con él durante un largo periodo de tiempo, que tuvo una influencia importante en sus obras y que posteriormente le abandonó. Y al igual que Goya, es más, todavía más, hay varios trabajos publicados sobre las intoxicaciones de Van Gogh. Yo me hago referencia a tres fundamentalmente, también al saturnismo, también a la trementina y al bromuro de potasio. El bromuro de potasio, derivado de la digital, era el tratamiento que en aquella época la psiquiatría estaba muy poco desarrollada, y uno de sus médicos, él tuvo dos, en la gran cantidad de ingresos que tuvo en sanatorios psiquiátricos en el sur de Francia, empleaba el bromuro de potasio, de manera que tuvo una sobredosis, que fue lo que realmente determinó esa intoxicación. Al igual que en Goya, la investigación de la medicina la hacemos sobre sus dolencias y su repercusión en las diferentes épocas que definen lo que se llama la psicopatografía. Dicho esto, he intentado hacerle ver a ustedes que estos dos pintores tenían un perfil patológico determinante, claro, según las investigaciones, y como en la discusión lo ampliaremos un poco y profundizaremos, de manera que hablar ahora de sus obras, para posteriormente en la discusión correlacionarlas con la introducción, es lo que voy a hacer. En el caso de Goya, él tocó diferentes épocas de las personas y las patologías que tenían. Ahí tienen ustedes dos muestras de dos cuadros vitales de personajes. El de la izquierda es unos niños trepando por un árbol, y el de la derecha, vean ustedes las facciones de esas personas que son perfectamente reconocibles con el contexto geriátrico. A él le importaba mucho la marginación, la pobreza del entorno. Por eso expresó la medicina social y la salud con un claro preocupación ante la realidad de la pobreza y la miseria, la escasez de medios y la falta de asistencia médica de la época. A la izquierda tienen ustedes ahí reflejada la pobreza, y a la derecha la ayuda que se prestaba, porque no había realmente un desarrollo de la medicina mínimamente coherente. En cuanto a alteraciones musculoesqueléticas y deformaciones, pues tienen ustedes a la izquierda un cuadro de Santa Isabel curando a una mujer, vean ustedes cómo está poniendo un vendaje, y a la derecha tienen ustedes la duquesa de Alba y su ama, su dueña, que vean ustedes cómo tiene esas deformaciones clarísimas, que evidentemente no voy a pasar a describir, porque lo que trato es de hacer un rápido
recopilación de la realidad que trato de expresar. En cuanto a las enfermedades transmisibles, a la izquierda tienen ustedes una consecuencia de los estragos determinados por la sífilis, lo que él quiso demostrar con un cuadro de dos viejos comiendo que tienen esas facciones y esos rasgos característicos de una neurolues. Y a la derecha tienen ustedes el denominado garrotillo, también conocido como lazarillo de Tormes. Es una asombrosa expresión de semiología en los protagonistas de la obra. Posiblemente un médico, miren la cara de la expresión, y un enfermo, un niño que parece que le está, lo que hacemos actualmente, deprimir la lengua para ver el fondo de la orofaringe. En cuanto a la psiquiatría, nada tan expresivo como estos dos cuadros que voy a comentar. Buena parte de la obra de Goya, de este insigno pintor, están atribuidas a sus trastornos y a su misteriosa enfermedad. Y lo de palabra misteriosa es porque hay controversias sobre realmente el soporte pleno que tenía esa enfermedad en los trastornos psiquiátricos. En El Corral de los Locos, que ustedes ven ahí, uno de ellos, uno de los dos cuadros, expresa la denuncia social y el testimonio de la experiencia personal que él tuvo visitando el manicomio de Zaragoza. Y vean ustedes ahí, si se fijan bien, cómo transmite la atención de los desvalidos mentales y su estremecimiento ante la extravagancia grotesca de los protagonistas. En las pinturas negras a las que antes hice referencia, que son 14 obras realizadas con técnica al óleo seco, en esa finca enorme y en esa casona enorme, que están recubiertas de yeso, hay un consenso de considerar que su elaboración tiene causas psicológicas y sociales por la decadencia física del pintor y su cercanía a la muerte, que hacen que no solamente la temática, sino los colores tengan los tonos grises y los tonos negros a los que antes hacía referencia. Ahí tienen ustedes a la derecha como Saturno está devorando a su hijo. Y por último, podía poner más ejemplos de la medicina en la pintura de Goya. Realmente, ¿qué pensaba Goya de los médicos? Tenía muy mala opinión. Él los llamaba matasanos, sangradores, opinión además que estaba muy generalizada en la época, en que la medicina científica no se había desarrollado en España. Esto que ustedes ven ahí es una obra de él. ¿Y de qué mal morirá? En él observamos un médico representado por un asno a la cabecera de un enfermo que en su pezuña, el médico, el asno, toma el pulso a su paciente y se aprecia una gran sortija que corresponde, él lo ridiculariza a un galeno de categoría. Sin embargo, vean ustedes este cuadro, que es un cuadro de admiración de Goya, como gratitud hacia su médico Arrieta, en el que él mismo se autorretrata moribundo y asistido por el doctor Arrieta, agradeciendo sus cuidados, como escribe él en una nota al pie de la obra. En cuanto a los cuadros de Vicente Van Gogh, su paleta de colores cambiaba según sus emociones. Él utiliza el color hasta una limitación que veremos patológica para expresar sus emociones. A veces incluso los limitaba de manera intencionada, dándole un carácter uniforme, no variado a los cuadros, como veremos, como el caso de los girasoles y otros completamente inexclusivos que pintaba de color amarillo. Este fue el primer cuadro que él pintó. Los comedores de patatas. Fíjense ustedes los colores. Son colores sombríos y terrosos, que más bien se parecen a los de la parte final de la etapa de Goya. Él no vuelve más a utilizar este tipo de colores, sino todo lo contrario, como veremos. Les decía antes que era capaz de algo tan pueril como pueden ser estos zapatos viejos de un campesino, hacer una obra de naturaleza muerta. Y podríamos hablar más, pero lo dejamos aquí.
En cuanto es obligado a hacer referencia a los girasoles, donde se denota el uso excesivo del amarillo y que se atribuye precisamente a la sobredosificación del bromuro de potasio, el derivado de la digital al que hice antes mención, para el tratamiento de la epilepsia que tenía del doctor Félix Rey. Él pintó dos series de girasoles. En la primera eran todas tumbadas, es decir, plantaciones, etc., puestas sobre la mesa cortadas, y posteriormente en ramos. Este es otro cuadro que merece comentarlo. Este café existe todavía. Tuve la oportunidad en una época en que mi hijo, el más pequeño, era joven y no tenía muy claro lo que quería estudiar y hablaba de la arquitectura que le gustaba. Y la madre nos regaló un viaje a Disneylandia y a París. Y en París estuvimos precisamente para hablarle a mi hijo precisamente de Van Gogh. Este es un cuadro de él, de la terraza de un café por la noche, que está en la Plaza Forum, que es una plaza céntrica de París. Y si empezamos, fíjense el color amarillo que prevalece ahí, fíjense ustedes el azul del cielo, fíjense ustedes los contrastes de colores en el asfalto. Y no quiero hacer más comentarios porque si sigo haciendo comentarios no camina mi explicación. Este era el dormitorio que él tenía en Arles. Él lo pintó en 3 ocasiones. La diferencia que hay entre cada una es la pared y ciertos detalles, pero que ahí transmite él unos sentimientos que tenían que ver con su situación psicoanímica. En cuanto a sus autorretratos, que hizo una gran cantidad, fue una influencia impresionista. Esto que estamos viendo aquí es un autorretrato y él lo hacía mirándose al espejo. Por eso, cuando antes le puse, hablando de las enfermedades de Goya y la patogenia, y les puse un cuadro de Van Gogh que tenía la oreja derecha, según mirábamos, vendada, fue porque se la cortó en un ataque de ira cerca de las Navidades, cuando convivía con un pintor famoso, Gauguin, y cogió una navaja de afeitar y lo amenazó, y él fue. Y posteriormente él quiso reconciliarse y no hubo manera. Y entonces él se automutiló como castigándose, arrancándose la oreja y dándosela a una prostituta. En el cuadro que yo les puse antes, es la oreja derecha la que está vendada, cuando en realidad fue la oreja izquierda, pero como él se miraba en un espejo, por eso está invertido. Le costó hacer retratos. Él quería hacer retratos, él quería expresar en los rostros de las personas del entorno realmente los sentimientos de interpretación que él hacía. Muy poquitas mujeres se prestaban a hacer modelos para esos autorretratos. Esta es una de las pocas, una Rurín, que se prestó. Este es un retrato del cartero que habitualmente le llevaba sus cartas, fíjense ustedes los colores. Y esto es un retrato del doctor Gachet, que fue un cuadro pintado tras abandonar el manicomio de Provenza. De este cuadro hay 2 versiones. Van Gogh parece que solamente pudo vender un cuadro a lo largo de su vida, el de los viñedos rojos. Y pongo como ejemplo que en el año 95, de los 2 cuadros, en Nueva York, uno se vendió en $85 millones. La cotización que tienen los cuadros de Van Gogh hoy son increíbles. En este cuadro que pertenece a paisajes de Iris, realmente él trata de reflejar los colores de la primavera provenzal. Fíjense ustedes qué colores tan fuertes. Él creó 14 cuadros de huertos en menos de 4 semanas. Y tuvo una gran influencia la pintura de los grabados japoneses, que en aquella época se puso de moda y que en algunos de sus cuadros se ve esa influencia como este. Aquí tienen ustedes un cuadro de un olivar, de un campo de trigo con cipreses. Vean ustedes el amarillo como resalta.
Vean ustedes los efectos de movilidad que parece que tienen las nubes, que es una de las características de Van Gogh, del movimiento. Esto es un almendro en flor que también está influido por los grabados japoneses. Y ahora pues tienen ustedes ahí una versión de interpretación de su entorno de campo. Y vean ustedes dos campesinos que después de estar segando se están echando la siesta, y vean ustedes otra vez cómo el amarillo aparece ahí generalizado, pero no parece un anacronismo, a pesar de la luminosidad del cielo y de las ropas luminosas que tienen los protagonistas. Y este es un cuadro de la iglesia de Hubert, donde él vivía. Fíjense ustedes qué derroche de colores y con qué maestría la perspectiva cónica que hay en el dibujo la logra con esos colores de los asfaltos. Bueno, pues este cuadro fue el último cuadro que pintó. Lo pintó previamente porque él parece que se disparó en el estómago y fue el último que pintó. Nada más pintarlo, salió y se autodisparó. Es un campo de trigo con cuervos, y que de una manera termino aquí los comentarios que se me han ocurrido relacionados con la patología y los detalles relacionados con la salud en sus pinturas. Y ya a modo de reflexión vamos a establecer algún tipo de aclaraciones con respecto a la problemática y controversias que hay en las numerosas investigaciones que se hacen en relación con la medicina y la pintura de estos dos artistas. Los investigadores consideran el interior de cada pintor, es decir, ellos tratan de meterse en el interior de cada pintor y observan hacia afuera su obra que ellos consideran que han personalizado manejando los colores y el uso magistral de las formas, que se ve muy claramente, repetitivamente en Van Gogh, y que está asociado realmente a la patología y profundamente a principios empáticos y de percepción emocional que los dos artistas tenían. Aquí tienen ustedes tratado de resumir de una manera una revisión del doctor José María Truyen, que antes nombré, sobre el psiquismo de Goya y Van Gogh, que definen la sexo-percepción, la afectividad, el intelecto, la personalidad y la conducta. Y vean ustedes en concreto, dentro de cada uno de estos apartados, los rasgos más demostrados que tenían cada uno, como memoria visual, síntesis visual, abstracción visual, imaginativo, capacidad reconstructiva, si era receptivo o no. Y con respecto a la afectividad, eran contradictorias: emotivos, orgullosos, ciclotímicos, necesitados, como fue el caso de Van Gogh, muy necesitados de autoestima. Y a nivel de intelecto, pues, ellos cultivaban la inteligencia general, la práctica, la abstracta, la emotiva y la lógica también. Y ya veremos que a pesar de las controversias que hay, en plena crisis, hacen que las crisis, cuando repiten un cuadro, como veremos el que voy a comentar, las crisis les hacen interpretar la misma pintura de otra forma, diferente, pero con un fundamento que tiene que ver con una inteligencia lógica y con una inteligencia cristalizada y fluida con relación al movimiento, como veremos. En definitiva, tenían una personalidad con rasgos incluso paranoides, ciclotímica, y con una conducta contradictoria, impulsiva, reflexiva, temperamental. Lo mismo eran en fases caóticos que disciplinados, y eso sí, viscerales. Ahí tienen ustedes los aspectos positivos y los aspectos negativos del carácter de uno y otro. Y aquí estoy tratando de comenzar a explicarles las controversias que hay para algunos investigadores, que las limitaciones de sus deterioros psiquiátricos lo que hacían era limitarles en su capacidad creativa. Lo que resulta muy notable de la obra pictórica en el caso de Van Gogh
en Arles son las enormes variaciones que se observan antes y después de esos episodios psicóticos. Lo pongo como ejemplo. Y como ejemplo, este cuadro que vamos a ver aquí, La Noche Estrellada, que es un cuadro famoso, que lo hizo en 1888. Esta es la primera versión, ahora la pondré después. Nos encontramos en el verano de 1888. Él acababa de llegar a la Provenza, no había presentado ningún problema psiquiátrico, ni psicosis, estaba recién empezando su proyecto y se encontraba en plena consonancia con la naturaleza y con el espíritu armónico, contento y optimista. Es decir, que estaba con una plenitud para poder llegar a hacer este cuadro. Fíjense bien. Un cuadro que llama la atención que hay unas personas, en primer lugar, que están puestas por un fundamento, que existieron realmente, y que no voy a entrar en detalle, pero es por decirles, miren todo y miren hasta ese detalle. Observen ustedes los reflejos, observen ustedes las estrellas, el brillo de las estrellas. Observen ustedes cómo el color logra un grado de perfeccionamiento de sombras y de contrastes. En 1889, posteriormente, 6 meses después de pintar La Noche Estrellada sobre el Ródano, entró en psicosis. Y un año después hizo esta Noche Estrellada, que veremos ahora en la siguiente imagen, y que se encuentra en el Museo Moderno de Arte de Nueva York, y que ha tenido también una cotización de no sé cuántos millones de dólares. En el transcurso de un año y tras 2 episodios de psicosis, cambió radicalmente su percepción del mundo y plasmó las estrellas mediante formas espirales. Veanla ustedes ahí detrás, que ahora la verán. Y juegos de luz y sombra muy diferentes a los del cuadro anterior. Ahí lo tienen. Totalmente diferentes. Es más, en el ángulo superior, mirando de frente derecho, vean ustedes que hay una luna menguante que no está en el otro cuadro. Y que él, en una de las cartas que le escribe a Teo, le explica por qué lo pone. El estilo innovador y original de Van Gogh desde ese momento en adelante va a cambiar drásticamente a partir de La Noche Estrellada. Fue completamente innovadora, completamente original, hasta tal punto que nadie lo comprendió lo que pintaba y de la forma que pintaba, que es precisamente lo más valioso que se valora actualmente y la influencia que repercutió en los movimientos modernos de la pintura. Mientras vivía nadie lo comprendió y solo después de su muerte llegó a ser considerado como uno de los pintores más relevantes del arte. Y ya para ir terminando, a modo de conclusión, tenemos que decir que las psicopatologías de Goya y Van Gogh fundamentan la referencia de los límites patológicos que padecieron ambos genios en sus pinturas. Reflejo de la dualidad genio creativo y locura, que son las controversias, que las crisis de locura no podían tener creatividad de sus mentes. Yo he considerado la relación entre Van Gogh y Goya a través de su arte, que para mí se complementan por los rasgos psicoanímicos que expresaron en sus cuadros Van Gogh con más intensidad, y que logran trascender una profunda sensación de movimiento y de vida, capturando no solamente la esencia de la naturaleza, como los famosos cuadros de su huerto, sino fundamentalmente sus retratos y fundamentalmente la misma postura de la siesta de los 2 trabajadores campesinos, la realidad de la vida de su entorno. El genio y la locura son en ocasiones 2 caras, para mí, de una misma moneda, donde conviven el arte y la obsesión, arte y obsesión, armonizada junto a la búsqueda enfermiza de lo perfecto y lo divino que en sus fantasmas, su nebulosa, estos 2 genios de la pintura tuvieron. Y voy a citar una frase de Van Gogh, que creo que resume ya
todo definitivamente. He estado tan sumergido en la pintura, le decía a Teo en una de sus cartas, que literalmente me olvidé de comer y beber. De hecho, tenía una situación miserable desde el punto de vista físico y mental. El sufrimiento, decía él, lleva a los artistas a expresarse con mayor energía. Puse mi corazón y mi alma en mi trabajo y he perdido mi mente en ese proceso, le decía en una de las últimas cartas a su hermano Teo. Muchas gracias.